Hola amigos, Dios les bendiga. De verdad que si me ven contento es que estoy con una persona que la primera vez que lo vi dije un día, si Dios lo permite, tendré el privilegio de platicar. Y de verdad que es un gran hombre de Dios, un hombre que Dios lo está utilizando. Y precisamente en esta mañana nos compartió una conferencia, tremenda conferencia, aquí en el campamento de Bedford, Indiana, con los jóvenes discípulos de Jesús. Y tengo el privilegio y la dicha de conversar con nuestro hermano pastor Gilberto Sánchez, ¿verdad? Sí, eso es así, Gilberto Sánchez. Ok, hermano Gilberto, gracias por estar con nosotros en el programa de Digital Íntimo y de verdad que... Y gracias a ti por invitarme. Amén. Primeramente, hermano, ¿quién es Gilberto Sánchez? Pues Gilberto Sánchez, como dice Pablo, es un esclavo del Señor, un siervo del Señor. Que Dios ha tenido misericordia, ¿verdad?, conmigo y me ha dado la bendición de poder desarrollar mi ministerio pastoral. Y actualmente pues estoy pastoreando en la iglesia de Morgantown Luz y Vida, donde Dios me ha dado la bendición de poder ser el pastor de la iglesia. Anteriormente pues había pastoreado en Puerto Rico, de donde vengo, soy natural de Puerto Rico, y ya hace unos años estoy establecido aquí en Kentucky. No vine con la idea de pastorear, porque esa no era la idea, pero las ideas mías, no las de Dios. Exacto. Y como uno siempre se somete a la voluntad de Dios, pues terminé haciendo la voluntad del Señor, pastoreando. Pero originalmente cuando me mudo aquí, esa no era la idea, eso no estaba en mi mente, no estaba contemplado. ¿Cuál era su plan? Pues realmente estar en la iglesia donde estaba con mi hermano Ernesto Font, que es mi pastor, y seguir siendo mi pastor, aunque yo esté pastoreando, él seguirá siendo el pastor mío. Y allí pues estaba bastante ocupado, estaba bastante atareado realmente, no estaba sentado en un banco. Hasta que entonces un día pues se me dijo la necesidad que había en la iglesia de Morgantown, que estaba sin pastor, y entonces pues dije, vamos a orar y vamos a poner en las manos del Señor. Y desde enero de este año comenzamos entonces a pastorear la iglesia y desde entonces estamos allí trabajando para el Señor. Amén. Cuando vino a predicar con nosotros en la iglesia Bautista Cooper Chapel en el aniversario de los diáconos, realmente en lo personal le quiero agradecer porque nunca he dicho algo por el estilo cuando usted dice, yo quiero, como Pablo decía, de que imíteme a mí, ¿verdad? Y usted decía algún día yo quisiera que dijera algo, pero ¿sabes qué? Algo pasó en mi corazón, pastor. Yo dije, yo quiero ser como el pastor. Porque veo la gracia, claro, porque veo la gracia que hay en ti, veo ese amor con el que hablas, y yo creo que todos nosotros los que hemos conocido a Cristo, queremos también de esa gracia que Dios, porque al final de todo, cada quien tiene lo que Dios le ha dado. Claro, yo creo que independientemente el ministerio que Dios ponga en las manos tuyas hacer, si tú lo haces con amor, con dedicación, con entrega, con pasión, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Porque no por ser pastor es la única posición donde vas a tener la gracia de Dios. Aún lo que tú haces, Dios te ha puesto ahí porque Dios tiene un propósito con tu vida. Y a través de tu programa te impactas mucha gente. Por lo tanto, tu labor es muy importante. Y si la haces con pasión, con dedicación, sabiendo que lo haces para Dios, pues Dios va a poner en ti esa gracia. Porque Cristo dijo algo que siempre yo lo tengo en mi mente. Dijo, sin mí nada podéis hacer. Amén. Por lo tanto, yo sin el Señor nada puedo hacer. Yo no puedo lograr algo a menos que Dios no me permita lograr. Y eso está muy claro en mi mente, extremadamente claro. Por lo tanto, la entrega, la pasión, la dedicación es bien importante. Sí, en cualquier ministerio. Claro. Y pastor, cuando usted comienza antes del pastorado, ¿cómo era tu vida antes? Pues bien compleja, bien compleja porque yo conozco al Señor cuando tenía 11 años, ya ahora tengo 66. En la iglesia me mantuve extremadamente activo en la sociedad de jóvenes, allá en Puerto Rico, ocupé distintas posiciones a nivel local y con otras organizaciones. Luego cuando entro a la universidad, Dios me dio la bendición de poder dirigir el grupo de cristianos dentro de la universidad por varios años. ¿En Puerto Rico? En Puerto Rico. Sí, que ahí básicamente hice todo mi curso
académico hasta que concluí todo. Y entonces, pues, siempre me mantuve bien activo en toda la obra del Señor realmente. Cuando ya caigo al pastorado, ya había sido copastor de una iglesia, ya tenía la experiencia. O sea que Dios fue poco a poco, ¿verdad?, dentro de su misericordia, permitiendo que yo tuviera distintas posiciones, pudiendo tener distintas experiencias, hasta que eventualmente pues, culmino en el pastorado. Y ahora pues es más complicada, pues tengo mi trabajo secular, yo trabajo también para JCPS, soy maestro y trabajo para ellos, soy profesor del instituto, más soy pastor. Así que Dios ha ido ubicándome en distintas posiciones, ¿verdad? Y siempre en la mejor disposición, y yo he aprendido a las cosas de Dios nunca decirle que no. Yo siempre he tenido la actitud, Señor, si eso es lo que tú quieres que hagamos, pues eso es lo que hay que hacer. ¿Y cómo se hace el estar de maestro de los niños, estar maestro del instituto y ser pastor? ¿Cómo organiza su tiempo? No, yo no sé, eso Dios no nada más me permite hacerlo, honestamente, porque a veces no tengo tiempo para muchas cosas, porque no las dispongo realmente. Pero Dios me da la sabiduría para manejarlo todo, y gracias le doy al Señor que me ha permitido pues, ver su gloria en todos los eventos, en todas las fases de mi vida, porque he aprendido a darle siempre el primado a Él. Si Dios me llamó, pues entonces yo le respondo a Él. Por lo tanto, por ser siervo del Señor y dejar que Dios sea el que se glorifique, pues yo creo que Dios me ha recompensado, ¿verdad?, en la forma en que lo he hecho. Amén. Y anteriormente, cuando eres más joven, porque todavía luces joven todavía, ¿verdad? ¿Alguna dificultad en la cual, por alguna circunstancia, usted dijo, ya no quiero seguir esto, siempre he estado apasionado? No. Eso, la experiencia, las malas decisiones, los momentos difíciles, son los que han hecho el Gilberto que tú ves hoy día. El Gilberto que tú ves hoy día no se forjó en una cuna fácil, no. Mucho tropiezo, malas decisiones, hacer cosas desacertadas, muchas lágrimas, muchos llantos, pero Dios en su misericordia ha ido forjando lo que tú ves hoy día, que ha sido con mucho esfuerzo. La experiencia que he tenido me ha ayudado a ver la vida desde otra perspectiva, con una visión mucho más amplia que antes no la tenía. Y eso, la experiencia es la que te ayuda a hacer eso. Así que he tenido mis buenos momentos, mis momentos no tan buenos, pero aún en todo ello siempre he visto la misericordia de Dios para conmigo. Aún en mis malas decisiones he visto la misericordia de Dios. Y eso es lo que me mantiene aquí. Firme. Sí, para la gloria del Señor. Claro, porque cada experiencia, ¿verdad?, tú tienes que aprovecharla para crecer, ¿verdad? La vida del cristiano no es fácil, la vida del cristiano es difícil. Por eso la Biblia dice que si 70 veces cae el justo, 70 veces lo levanta el Señor, ¿verdad? Y no dice, eso es una hipérbole, es una exageración. Sí puede ser que sea una exageración, pero el mensaje envuelto es que, mira, Dios siempre está contigo. O sea, Dios no pretende que seamos perfectos, porque no lo somos. Vamos precisamente camino a la perfección. Seguro, y camino a podemos tener muchos tropiezos, pero sí sabemos una cosa, Dios está con nosotros. No nos deja, no nos abandona, aún en el momento más difícil. Y eso es lo que el Gilberto natural mío ha ido observando, ¿verdad? Esa nueva criatura en Cristo que Dios ha ido formando en mí ha sido por bendición y gracia realmente, no por otra cosa. ¿Y qué es lo que más te apasiona? El ministerio. ¿El ministerio? El ministerio, cuando digo ministerio, no solamente el pastorado, el ministerio en general, el enseñar, lo mismo que he estado haciendo con ustedes hoy, dando conferencias, el predicar, el ministerio en general. Es lo más que me apasiona, mucho más que mi trabajo secular, mucho más que las cosas que pueda hacer. El ministerio realmente es lo más que me apasiona, es lo más que me agrada, lo más que me satisface. ¿Y cómo nace ese deseo de querer enseñar? Porque pues no todos tienen esa facultad para enseñar, ¿verdad? Pero ¿en usted cómo nace?
Pues yo te diría que no nació, el Señor lo puso. creo que es una de las bendiciones, ¿verdad?, que Dios me ha dado. Como tú dices, no todo el mundo tiene la capacidad de poder transmitirse, porque para tú poder enseñar, número uno, tienes que tener conocimiento, tienes que aprender primero. El problema es que para tú enseñar, tienes que tener la capacidad de transmitir el conocimiento que tú tienes, que la otra persona que la está recibiendo la pueda entender. Así que no todo el mundo tiene esa gracia, porque yo he escuchado a mucha gente, aun cuando estuve en mi periodo universitario, que eran muy inteligentes, sabían demasiado, pero se entendían ellos mismos, nadie los podía entender, porque no eran buenos comunicadores. Y yo creo que ahí es un punto, ser un buen comunicador. Tú, para ser un buen maestro, tienes que ser un buen comunicador, porque cuando tú enseñas, no enseñas para ti, enseñas para otros. Por lo tanto, tienes que ser una persona que cuando tu mensaje sea llevado, la otra persona lo pueda entender. Y para eso no todo el mundo tiene esa gracia. Claro, por eso te preguntaba, ¿verdad? Porque yo he conocido a algunos amigos y buenos maestros que también he tenido, pero yo cuando te escucho en un púlpito predicar, digo, él es un predicador. Te escucho dando conferencia, wow, está completo este siervo. Pues la gloria es de Dios, o sea, honestamente, yo te digo, y volviendo otra vez, digo como Pablo, yo soy un esclavo de Jesucristo, eso es todo. Yo, esclavo inútil porque hago lo que tengo que hacer, ¿verdad? En esta perspectiva soy inútil porque no hago más. Pero realmente yo creo que la gracia de Dios en mí es lo que ha permitido eso, es Dios. Y yo no soy el único, o sea, yo entiendo que la experiencia que yo he tenido con Dios la puede tener cualquier persona que ame a Dios y se entregue a Dios. Creo que Dios no tiene favoritos, Dios no hace excepción de personas, sino todo lo contrario. Busca gente que lo ame y se entregue a Él. Entiendo que ese es el punto de partida. Entiendo que ese es el detalle. Es que tú entiendas que sin Dios no la puedes hacer. Dependes de Él. Y Dios se glorifica a través de tu vida. Esa dependencia no. Y también el tratar, independientemente de lo que Dios te permita lograr, tratar de que nunca eso llegue a crear en ti una vanagloria, sentirte mejor que nadie. Eso es muy bueno. Que mantenerse en la posición, ¿verdad?, de que es Dios, la honra, la gloria es de Dios siempre. Entonces, independientemente de lo que Dios te permita alcanzar, la gloria es de Dios. Claro, y razón hay en el Salmo 115, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre, la honra y la gloria. Eso es así. El hombre no tiene derecho de usurpar lo que no le corresponde, que es la gloria. Y exactamente ahorita que estamos hablando de la gloria, en esta mañana en la conferencia que nos estabas hablando, que el hombre fue creado para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios, exacto. O sea, el hombre no tiene derecho de usurpar eso. Eso le pertenece a Dios. Por eso nosotros, cuando reconocemos que somos siervos, y como decía en la conferencia, un siervo es un esclavo. O sea, no es para algo, una posición para yo vanagloriarme. Si yo soy un siervo y soy mejor que los demás, porque soy el siervo del Señor. No, el siervo es un esclavo, y si no es esclavo, tiene un Señor, y si no es un Señor, pues entonces la voluntad tuya le pertenece a Él, ¿no? Tú no decides. Decide Dios. Seguro. Entonces, cuando tú tienes eso claro en tu mente, pues deja que Dios sea el que te forme. Cuando estabas dando la conferencia y yo te estaba escuchando, vino algo en mi mente. Hace un tiempo platicaba con un hermano y un amigo y me decía, ¿qué tú piensas, Miguel? Me decía, ¿somos esclavos del Señor o somos hijos de Dios? Me decía, ¿por qué la pregunta? Me decía este amigo, ¿verdad? De que yo rotundamente rechazo que seamos esclavos, porque nosotros somos hijos de Dios. Mira, Lee, veamos un punto. Le digo, esta es mi perspectiva mía y esto es lo que yo creo. Yo creo que somos esclavos del Señor porque somos siervos de Dios. Claro. Pero lo que pasa, le digo, en el cristianismo es muy diferente el esclavo que en el mundo. Como decía en la conferencia, la libertad, el mundo la ve de una forma distorsionada. Exacto. El pecado distorsionó la libertad. Y tú no puedes con esa misma visión ver la libertad en Cristo.
porque entonces no la vas a entender, entonces te vas a confundir. Exactamente. La posición de Dios con respecto al mismo concepto es totalmente diferente, distinta. Somos esclavos, por eso Pablo se presenta como siervo de Jesucristo en la carta a los Romanos. O sea, es así. Pero también somos libres del pecado. Y somos hijos de Dios. Claro, pero ahí venía la pregunta de este amigo, ¿verdad? Y decía, no, ¿quién vale más, la palabra de Pablo o la palabra de Cristo? Cristo dice que ya hemos sido adoptados como hijos. Mira, le digo, piensa una cosa, y yo platicaba con él, piensa, nosotros somos esclavos de Cristo porque debemos de obedecer. Pero el Señor nos da la libertad y la facultad también de escoger el bien o hacer el mal. Está en nosotros, pero nosotros somos siervos del Señor. Sí, lo que pasa es que recuerda que Pablo no habló de él, Pablo habló de Cristo. O sea, si Pablo se presenta en Romano como esclavo de Jesucristo, significa que Pablo, aunque escribe las epístolas, o por lo menos las dicta, ¿verdad? Porque no todas las escribió él, pero sí, él está diciendo la revelación que Dios mismo le dio. Así que Pablo no está hablando de él. La palabra del Señor es una revelación para el ser humano todo el tiempo. Seguro, o sea, Pablo no está escribiendo de su persona, Pablo está escribiendo de Cristo, lo que Dios le ha revelado. Por lo tanto, aunque, claro está, Dios tiene que usar la alma. Exacto. Sea Pablo o sea quien sea, ¿verdad? También usó a Pedro, usó a Santiago, usó a Judas, o sea, usó a Juan, a Lucas, Mateo, Marcos, no solamente Pablo. Claro, Pablo tiene una gran responsabilidad de dirigir y poner las bases para la iglesia, estamos claros en eso. Pero Pablo no está hablando de su persona, Pablo está hablando de Jesucristo, de Dios. Dentro de ese contexto, pues entonces lo que Pablo está hablando tiene la misma validez que lo mismo que dijo Cristo. Claro. Él no está hablando de su persona, está hablando de Dios. Y cuando hablamos hoy, cuando tú decías de los judíos que decían de que nosotros nunca hemos sido esclavos. Sí, exacto, eso pensaban ellos, claro, pero también ellos se olvidaron, ¿verdad? Que en un momento dado, cuando Israel se forma en Egipto, y allí eran esclavos. Tuvieron muchos años allí esclavizados hasta que Dios levanta entonces a Moisés. Pero ellos definitivamente nunca quisieron aceptar la realidad de Cristo. Por eso siempre estaban buscando excusas para tratar de confundirlo, ridiculizarlo, pero nunca pudieron. Siempre Cristo les decía la verdad y siempre los confrontaba. Así que ellos, por más que trataron, nunca pudieron. Y Gilberto, ¿cuál es el personaje bíblico que más influye en tu vida, que te inspira, que dices, o todos? Bueno, la figura central no solamente mía, entiendo que todo cristiano es Cristo. Ese es por excelencia. Exacto, y ese por excelencia. Pero si me estás hablando de otro personaje que no haya sido que los Cristos, de los pasajes, de la fama, del Salón de la Fama, ¿verdad? Como diríamos. Pues yo tengo a dos favoritos, realmente no. Tengo a Abraham y tengo a Pablo. ¿A los dos? Abraham es un ejemplo de un hombre que se mueve por la fe, sin necesidad de ver, sin que Dios le pruebe nada. Él le cree absolutamente todo lo que Dios dice, se mueve, es obediente a Dios, Dios es con él. O sea, cuando tú lees la historia de Abraham, te das cuenta de un hombre extraordinario. La dimensión que Dios se relacionó con Abraham fue una dimensión extremadamente grande. Con Pablo de igual manera, ¿verdad? A veces vemos, cuando leemos el libro de Hechos, vemos que Pablo se cayó de su cabalgadura, sea caballo, sea lo que sea, se cayó y de ahí fue a la mano derecha, a la calle de la mano derecha, y de ahí como que lo vemos rápidamente interactuando como misionero, pero realmente no. Pablo pasó mucho tiempo antes de ser reconocido y llegar a ser el Pablo apóstol con la autoridad que tenía. Dios lo prepara primero, lo capacita primero, para luego entonces comenzar a romper el hielo e ir introduciéndose. Así que son dos personajes que por lo menos para mí son una representación de lo que Dios puede hacer en la vida mía si yo me pongo en las manos de Él. Que fue lo que Abraham hizo, que fue lo que Pablo hizo. O sea, ellos se pusieron en las manos de Dios, tuvieron fe en Dios, toda su vida la depositaron en las manos del Señor. Y Dios hizo grandes cosas a través de ellos. Y yo creo que están ahí para inspirarnos a nosotros. Porque podemos nosotros lograrlo, sí, podemos hacerlo, claro que sí. Pero tenemos que ser como ellos, imitarlos a ellos. Eso Pablo dice, ser imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Fíjate que en la Biblia nadie dice esa expresión, solamente Pablo. Ser imitadores de mí, por lo tanto, la altura que él alcanza
en su relación con Dios, se puede. Se puede. Él lo logró y nos dice, si tú puedes lograrlo, pero tienes que imitar a Cristo, tienes que fijarte en el plan. O sea, siempre es Jesucristo. No hay El otra autor y cosa. consumador de la fe. Es que no existe otra cosa. O sea, sería dejar al blanco. Esta mañana compartíamos también algo aquí con los jóvenes y hablábamos de Moisés, cuando Moisés sube el monte Sinaí, ¿no? Y de ahí habla con el Señor y el pueblo tiene miedo y luego Moisés baja y ofrece sacrificio, rocía la sangre sobre el holocausto. sí, exactamente. Sí. Y luego él bebe un poco de la sangre, pero él dice, este es el pacto que Dios ha hecho con nosotros. Pero en hebreo encontramos, ¿no?, de que el nuevo pacto, Jesucristo se ofreció una sola vez por nuestros pecados. Seguro, porque recuerda que todos esos sacrificios que nosotros vemos en el Antiguo Testamento son la sombra de lo que iba a venir posteriormente, de lo perfecto. Por eso las últimas palabras de Jesús en la cruz son tan importantes. Cuando Jesús dice consumado es, eso significa que entonces ya no hay necesidad de volver a hacer otro sacrificio. Por eso Juan el Bautista presenta a Cristo como el Cordero de Dios, que quita el pecado. Y fíjate, dice que lo quita, lo que significa que el año que viene hay que volver a hacer un sacrificio. O sea, esa declaración de Juan el Bautista ubica a Cristo como el sacrificio perfecto. Número uno es el Cordero de Dios, no de nosotros, es de Dios. Así que es perfecto. Y quita el pecado del mundo, lo quita, lo erradica. Y del mundo, no de Israel, porque antes los sacrificios solamente lo hacía Israel. Los pueblos paganos no tenían esa bendición. Pero la salvación vino a extenderse a todo el planeta. Únicamente Cristo podía hacer eso. Los sacrificios de los animales eran incapaces de poder tener una proyección más allá de Israel. Por eso entonces vemos el cumplimiento del pacto abrámico cuando Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Por lo tanto, en esa declaración de Juan el Bautista vemos ahí ese cumplimiento. O sea, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de todas las naciones. Es decir, consumado es, pues ya el sacrificio estaba hecho, Dios estaba satisfecho, la justicia de Dios ya se había realizado. No hay que volver a hacer más sacrificios. Cristo es el sacrificio perfecto. ¿Ves? Por lo tanto, vale la pena uno seguir al Señor. Amén. Hermano, y hablando de este sacrificio perfecto que es Jesucristo, yo sé que hay mucha gente que nos ve en este programa que aún no han aceptado a Jesús en sus corazones, que aún dudan, ¿hago o no hago? ¿Busco o no busco? ¿Qué consejo tú le puedes dar a ellos? Pues mira, el mismo consejo que como pastor le doy a todo el mundo. La salvación es completamente voluntaria. Es una decisión que tú tienes que tomar y que nadie la puede tomar por ti. Solamente es una situación entre Dios y tú. Pero tienes que estar claro en una cosa. Cristo es el sacrificio perfecto con el cual puedes llegar a Dios. Él es la verdad, Él es el camino. Desviarte de Cristo es no llegar a Dios. Por lo tanto, te vas a perder entonces de una vida eterna. Así que mi mejor consejo es el consejo de que vengas a Cristo. Fuera del Señor realmente no vas a poder alcanzar nada. El único que puede transformar, regenerar tu vida, hacer en ti lo que la Biblia llama la nueva criatura en Cristo, es precisamente el aceptar al Señor. Así que mi mejor consejo es, ven a Cristo, deja que Dios entre en tu vida, que el Espíritu Santo se apodere de ti, para que tú veas cómo tu vida va a cambiar. No esperes cambiar para venir al Señor, no esperes dejar cosas para venir al Señor, no, sino tal como tú estás dentro de tus situaciones, de tus problemas, de tus vicios, de todo el descontrol de tu vida, acepta al Señor y deja que sea Dios quien te liberte y sea Él el que restaure tu vida. Amén. Ese es mi mejor consejo. Amén. Gracias, hermano, por eso. Y continuamos con la plática un momento más, ¿no? Porque realmente platicar contigo es muy amena. De verdad, nunca hemos platicado, nunca nos hemos sentado, pero como que nos hubiésemos conocido por mucho tiempo. ¿No? Y para mí es un placer. O sea, el tema mío favorito es el Señor.
Es que... Ese es mi tema favorito. Exactamente. Pero, como pastor, ¿qué tanto han influido tus padres en ti? Pues mira, mi padre es pastor. Por lo tanto, eh, vengo como de esa familia, ¿no? O sea, mi padre es pastor. Yo tengo la bendición de ser pastor, más tengo un hijo que también que es pastor. Así que yo veo, ¿verdad? Como Dios, claro, los ministerios, ¿verdad? No se heredan, o sea, esto no es parte de una herencia. Esto es un llamado, es un llamado. Pero uno ve a través de, por lo menos en el caso mío, vi a través de mi papá, la dedicación que él tenía por la iglesia, por la obra del Señor, el que poder alcanzar las cosas, esa dependencia de Dios, esa confianza en Dios, le permitió tener un ministerio exitoso. Mi hijo, yo le he escuchado hablar y él dice lo mismo de mí. Él dice que lo que es él como pastor hoy día se lo debe al ejemplo que yo le di. Así que yo veo, ¿verdad? esa continuidad en el sentido de que hemos sido ejemplos. O sea, mi papá fue ejemplo para mí, yo he sido ejemplo para mi hijo y eso me llena de mucha alegría, de mucha satisfacción. Estoy claro que esto no se hereda, esto es un llamado, pero aún los llamados necesitas tener un ejemplo. O sea, por ejemplo, Josué no pudo haber sido José sin un Moisés. Exacto. No, para Josué llegar a donde llegó, necesitó aprender de Moisés. Seguro, o sea, siempre Dios usa a alguien para prepararte, para capacitarte, darte las herramientas, para que te sea de ejemplo, ¿verdad? Para ayudarte. En este caso yo tuve la bendición de que mi padre fue pastor y mi hijo tiene la bendición de que yo soy pastor, por lo tanto, uno al otro pues, nos apoyamos, nos estimulamos a continuar hacia adelante. Y hablando precisamente de eso, yo sé que hay muchos pastores que también están luchando, ¿no? Porque también sus hijos como que también, o sea, el papá es el pastor, pero los hijos simplemente no quieren saber nada de la iglesia. Sí, porque muchas veces los hijos, ¿verdad? Si no ponen la mirada en el Señor y lo único que ven son los problemas, pues no quieren pasar por los mismos problemas que los padres. Ser pastor no es nada fácil, no todo el mundo quiere ser pastor. Y a veces los hijos de pastores lamentablemente ven la parte negativa, ¿verdad? Lo mucho que sufren sus padres, las situaciones que pasan, pero no miran la parte de la bendición del Señor, ¿verdad? Lo que es el sacrificio de servir a Dios. Y a veces los hijos de los pastores son bien rebeldes, ¿sí? Yo he conocido muchos que no quieren saber del pastorado, porque cuando tú le preguntas, no, porque si papi, que si él dice, no, que no quiero pasar por eso. Sí, pero eso no significa que todo fue malo. Si tú te concentras en lo malo, pues verás todo lo malo. Claro. Pero también que hay cosas buenas que tú valoras y que tú miras, wow, si Dios realmente no se pudo hacer eso, ¿verdad? Y es ahí donde entonces tú tienes que valorizar no la parte negativa, sino la parte positiva. Pero naturalmente, como nosotros como personas, por lo general siempre vemos la parte negativa. Sí, lamentablemente el ser humano tiene esa condición, siempre ve lo malo, no lo bueno. Lamentablemente siempre nos llama la atención la parte negativa. Pero lo positivo tienes que también valorizar y darle el mismo peso, o tal vez ver el alcance que tiene. Y en cuanto a Dios se refiere, siempre lo positivo es mayor que lo negativo. Siempre. O sea, de Dios no viene nada malo, Dios es perfecto, por lo tanto, siempre la parte positiva va a ser mucho mayor. La parte negativa, pues claro, porque nosotros los pastores trabajamos con seres humanos. ¿Ves? Y el ser humano de por sí es bien difícil. Por lo tanto, tú tienes una iglesia, tienes, no sé, 50, 60, 70 miembros, o tienes más de esa cantidad, son 70 personas diferentes, cada uno piensa diferente, son testimonios distintos, son personas distintas, y tú eres uno. Y tienes entonces que luchar con todos ellos, y tratar de ayudarles a todos ellos cuando tú eres uno. Y eso es lo más difícil. Pues claro, entonces si tú lo miras desde esa perspectiva, pues definitivamente dices, wow, ese pastor, no, yo no quiero hacer eso es meterme a trabajar con gente problemática, pero es que ese es el pastor. Ese es el trabajo del pastor, porque el ser humano es problemático de por sí, por naturaleza. Exacto. ¿Entiendes? Eso, por naturaleza nosotros somos complicados. Por lo tanto, el ser pastor no es un trabajo fácil. Por eso el Señor decía, rogad al Señor de la miel, ¿verdad? Que envíe obreros. Porque no todo el mundo quiere. Fíjate
dice rogar, y a mí siempre me ha llamado la atención esa expresión. No dice oren, rogar. Que va más allá. Es una súplica, es un grito. Es un grito porque la razón es la primera parte del verso. El verso, la mies es mucha, pero los obreros son pocos, están perdiendo la mies y no tengo quien me ayude a recogerme. Y dice, rogad, rueguen, griten al Señor, porque nadie quiere. Por eso ahora mismo hay muchas iglesias sin pastores, porque nadie quiere este ministerio. Es un ministerio sacrificado, claro que sí. Pero cuando tú lo entiendes y confías en Dios y dependes de Dios, ves que aunque es un camino difícil de transitar, pero Dios está contigo. Y eso es lo más hermoso, ¿verdad? Porque yo creo que sí, en todos los sentidos de lo que me estás comentando, tienes razón. Recuerdo hace como 22 años cuando yo acepté a Jesucristo en mi corazón, 20 años, porque yo acepté al Señor en el 2002. Y bueno, tenía amigos y un amigo me dice, ¿sabes qué? Tú eres un tonto, porque vas a la iglesia, vas a alimentar al pastor, el pastor va a tener buenas cosas y le vas a dar tu dinero a él te va a quitar todo. Mucha gente tiene una perspectiva tan negativa sobre el pastor, al evangelista casi muy poco, al profeta muy poco, pero al pastor tiene un estereotipo que realmente piensa que es un ladrón. Pero yo recuerdo ese día estábamos en un círculo de amigos y yo le digo, no, el pastor tiene troca, tiene casa, tiene esto, tiene lo otro. Me empezó a enumerar un sinfín de cosas. Y yo conocí a esta persona por mucho tiempo. Nos gustaba tomar porque de ahí venimos, ¿verdad? Yo le dije, bueno, tú dices que yo soy un tonto porque sabes que el pastor es un buen negocio. ¿Por qué tú no te metes el pastor? ¿Y manejar el negocio? ¿Seguro? Sí, le digo, porque yo te he visto con esa troca por muchos años y si tú dices que ahí está el negocio. Y todos los amigos que estaban ahí, no hice con la intención de humillarlo a él, simplemente le respondí porque me estaba hablando un poco fuerte y yo apenas estaba comenzando. Y claro, y se fue, se enojó conmigo, me dejó de platicar, pero es algo que yo a veces digo, no, pues, en la vida del pastor no es nada fácil. No, ya te digo, Cristo, teniendo eso claro, por eso dice, la mies es mucha, los obreros son pocos, rogad al Señor de la mies que envíe obreros, porque no todo el mundo quiere dejar esa comodidad que tiene por ser obrero del Señor. Porque el obrero del Señor es una persona comprometida. Y eso es lo que la gente le huye, el compromiso. Porque ser cristiano de banco, todo el mundo, cualquiera. Sin responsabilidad. Pero gente comprometida con responsabilidad, muy pocos. ¿Ves? Porque eso conlleva tú dejar de hacer cosas que tal vez te interesen por hacer las cosas que a Dios le interesan. Y entonces ahí es donde está el grave problema, que no hay mucha gente comprometida. No quiere comprometerse. Te veo pero de lejos, pero no me meto. Exacto. O te apoyo con algo, pero no quiero. Sí, me caliento en la brasa de lejos, pero no meto la mano en el fogón. No. Entonces, el Señor lo que está buscando es eso mismo. ¿Quién se atreve a meter la mano en el fogón? Que haga como Isaías, Señor, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí. ¿Sabes? Esa disposición es la que nos encuentra. Y Dios lo sabe. Por eso nos dice, vamos a rogar a Dios que Dios ponga ese sentir en el hombre. Ese llamado lo hace Dios. Y alguien que no tenga el llamado no entiende. Claro, y yo creo que porque es lo que nos enseñabas esta mañana cuando estábamos en esta conferencia, ¿verdad? De que el hombre no puede percibir las cosas espirituales. No. Porque su mundo es otro. Seguro, ese hombre carnal no puede percibir lo espiritual, a menos que el espíritu no sea de él, a menos que él no entre en la dimensión del espíritu y el espíritu comienza a trabajar con él. Y entonces demuestre la verdadera dimensión. Y es ahí el detalle, cuando Dios te llama, ese llamado es real en ti. Y una vez Dios te llama, ese llamado es más poderoso que todo lo demás en tu vida. Es poderoso, es algo que te mueve, te lleva. Claro, uno en la vida tiene que mantener un balance, ¿verdad? No puedes descuidar tu familia, no puedes descuidar tu empleo si tú trabajas. O sea, tienes que también ser una persona organizada y no descuidar ningún área de tu vida, ¿ves? Especialmente la familia.
porque a veces, muchas veces, pues, cometemos el error de envolvernos tanto y tanto y tanto en el ministerio, olvidamos nuestra familia, y también esa es otra de las razones por las cuales muchos hijos de pastor pues luego no quieren. Por el descuido, sí. Pero tenemos que evitar caer en esa posición, ¿verdad? Ser un poquito más prudentes y darle el espacio a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra esposa, toda nuestra familia, darle el espacio también. Y la familia, por ejemplo, en este caso, tu esposa, un papel muy importante en tu ministerio. Definitivamente. Sí, porque aún antes de yo pastorear, hablé con ella y le pregunté si estaba de acuerdo. Y me dijo que sí, me quedé bastante. Por lo tanto, es bien importante que haya esa comunicación en la pareja. Es una decisión que no se toma unilateral. No es lo que yo piense, es lo que pensemos. Y eso es una forma de verdad donde tú puedes ver si Dios está en el asunto o no está en el asunto. Porque Dios entonces va a poner en ella ese sentir. Tiene que haber para que se respalde usted. Para que ese hombro, cuando tienes que llorar y buscar un hombro, ahí está tu esposa, ahí está ella. Es la ayuda idónea que Dios pone al lado tuyo. Por lo tanto, esa comunicación tiene que mantenerse en la forma más adecuada para que sea de bendición. Claro, porque yo creo que por eso te preguntaba algo de la familia, ¿verdad? Porque la familia también, como decías, el descuido por el ministerial, pero también yo creo que es bueno cuando existe una armonía entre ambos, ¿no? Eso es correcto. El pastor tiene que ser muy sabio y pedirle sabiduría a Dios para no solamente dirigir la iglesia, sino no descuidar su familia. Porque no podemos descuidar nuestra familia. Nuestra familia tiene un lugar muy importante en la vida de nosotros y tenemos que trabajar con eso. Y actualmente, pastor, hablando de familia, hablando de hijos y niños, la tecnología ha traído algo impactante en la vida de los niños, ¿verdad? Como que la tecnología está bombardeando mucho al enemigo. Demasiado. Yo me sorprendo que a veces, aún dentro de la iglesia, llegan los niños y tú los ves con un celular en las manos. Entonces se ponen a atender el culto porque están jugando celular, con el celular. Y ahí es responsabilidad de los padres. O sea, yo creo que es responsabilidad de los padres enseñarle la razón por la cual nosotros vamos a la iglesia, que es adorar a Dios. Todo tiene su tiempo, ¿verdad? Exacto. Pero la iglesia es para adorar al Señor, no para llevarte el celular y ponerte a jugar con el celular en la iglesia. No, eso te puede dar un tiempo en la casa, pero no dentro de la iglesia. O sea, es permisible, pero todo con su tiempo. Claro, te lo dice, todo tiene su tiempo. La iglesia es para la adoración al Señor. O sea, por eso dice la Biblia, yo me alegré con los que decían a la casa de Jehová, a contemplar su hermosura, a gozar en Él, a darle la gloria a Dios. ¿Ves? Y como tú dices, la tecnología vino a quedarse. La tecnología no es pasajera, esto vino a quedarse. La cuestión es cómo nosotros usamos la tecnología. Pues la tecnología en sí no es mala. Si un celular, no te puedo decir que un celular es bueno o es malo. No, el celular es un instrumento. Ahora, ¿para qué yo lo use? ¿Con qué motivo yo lo use? Ahí es donde está la situación. Pues entonces, yo como padre tengo que enseñarle a mi hijo que tiene un celular cómo usarlo. ¿Ves? Esa es responsabilidad mía, educar. Si hacemos eso, yo creo que entonces vamos a tener buen resultado. Pero la tecnología, ella vino a quedarse. Y yo creo que estaba profetizado también, ¿no? Bueno, si nos vamos a la bien, claro, la ciencia se aumentará, nos dice la Biblia. Sí, seguro, esto es parte de él, seguro que sí, es parte del proceso. Eso nos deja ver entonces que Cristo está más cerca de lo que pensamos. Cuando yo era muchacho, nosotros veíamos en televisión unos muñequitos, unos cartoons, de Dick Tracy, este investigador que cuando se comunicaba con el ayudante de él, lo hacía por el reloj. ¿El reloj? Sí, entonces ellos hablaban por el reloj. Oye, eso yo lo vi cuando chiquito, pero jamás pensé que hoy día yo pudiera hacer eso. La generación mía, vimos muchas cosas por televisión en muñequitos, en cartoons, que hoy día son reales.
reales, pasó de un cartoon a la realidad, lo que significa que la ciencia se ha aumentado tanto, que es un indicio de que Cristo es real, efectivamente, es un indicio de que el Señor está a las puertas. Por eso desde esa perspectiva nosotros los padres tenemos entonces que saber educar a nuestros hijos, saber educarlos para que hagan buen uso de esa tecnología y que esa tecnología no les sea destructiva, sino todo lo contrario. Con un buen uso es una buena herramienta, porque yo la uso y hago un buen uso de ella, pero claro, tengo una madurez, tengo una capacidad que un niño no lo tiene, por eso entonces hay que educarlo, hay que prepararlo para que no cometan esos errores. Claro. Y es responsabilidad de los padres, esa no del pastor, De los padres. seguro es el pastor casa. Y hablando un poquito de esto, creo que es un tema algo controversial, pero para nosotros los cristianos estamos muy seguros de lo que creemos, ¿verdad? Por ejemplo, yo he visto en algunas graduaciones de las escuelas públicas aquí en Estados Unidos hoy en día que el llamado LGTB y todas estas cosas han entrado en las escuelas, ¿no? Y hasta hacen usar los niños. La responsabilidad de los padres, a veces desconocemos tantas estas cosas, pero son cosas que también ya están llegando, entonces estamos llegando a un momento tan catastrófico, ¿no? Claro, por eso es necesario, ¿verdad? Uno también darle importancia a las cosas que pasan alrededor de nosotros, las noticias, cómo el mundo se va desarrollando alrededor de nosotros. Y no solamente aquí en Estados Unidos, sino en el mundo entero, en cuanto a este tipo de temas y otros temas que nos están afectando globalmente. O sea, nosotros como cristianos debiéramos de estar más informados y es lo que no hacemos. Cada vez nosotros somos bien desinformados porque no nos gusta leer, no nos gusta leer la prensa, no nos gusta buscar. Y siempre estamos desinformados, las cosas pasan y dicen, ¿de veras que pasó eso? Y yo no sabía, yo no sabía. Pero sabía porque lamentablemente no te diste a la tarea, ¿verdad? Yo creo que esa es una de las responsabilidades que yo tengo como cristiano. No simplemente leer la Biblia, no, estar al tanto de lo que pasa en el mundo. Porque ¿cómo yo voy a saber el cumplimiento de la palabra de Dios si yo no sé lo que está pasando en el mundo? O sea, ¿entiendes? Y no tengo que esperar a que alguien me lo cuente, ¿no? Yo, para eso existe la prensa, yo la leo, veo las noticias y me voy enterando de cómo este mundo va desarrollándose. Y eso, a la luz de la Escritura, me permite entonces tener una visión más amplia de los tiempos difíciles que estamos viviendo. Pero a veces nosotros los cristianos nos enamoramos de eso, simplemente nos concentramos en el trabajo o la iglesia, pero nos olvidamos del mundo alrededor de nosotros. Y esa desinformación nos desubica. No sabemos dónde estamos parados. No sabemos. Y eso es un punto muy negativo. De todo lo contrario, yo creo que el cristiano debe saber de todo. Cuando hablamos de esto, porque también hay predicadores y hay pastores que están un poquito más encerrados, ¿no? Que son más conservadores y dicen, no, esto no es Dios, esto no. Yo recuerdo que cuando también tuve el privilegio de estudiar en el Instituto Bautista, un maestro nos decía, Job Juárez, tú tienes que conocer lo que está pasando en el mundo, para darte cuenta de las cosas. Estoy de acuerdo con él. Y decía él, porque si tú, por ejemplo, él nos enseñaba a nosotros debemos de predicar acorde a lo que está pasando. Eso estamos claros también. Porque él decía de que, por ejemplo, está pasando esto, la gente ve en televisión, les dice esto, pero tú también tienes que hablar de eso para que también ellos escuchen. No, hay un Dios que también él hace mejor las cosas, o esto está en la palabra de Dios. Claro, o sea, volvemos a lo mismo. La desinformación no va a permitir que tú puedas visualizar cómo la palabra de Dios se está cumpliendo en el mundo y los tiempos difíciles que estamos viviendo. Estamos metidos dentro de una burbuja y no salimos de la burbuja. No, la burbuja hay que romperla. Y realmente yo te diría que no es cuestión de ser conservador o no, es que lamentablemente a veces la gente ocupa posiciones y asume posiciones que no son beneficiosas y no tiene, ¿verdad?, que enmendar y cambiar y rectificar. Pero yo entiendo que mientras más informado de las cosas que pasan esté un creyente, más eficaz es, porque se va a dar cuenta de una forma mucho más clara de cuán cerca está el Señor. En lo que pasa en el mundo, sí tenemos que estar atentos de ello, claro que sí. Claro que sí.
Pastor, yo creo que la plática es bonita y ya adentro ya se están preparando, ¿verdad? Pero Sí, creo que sí. ha sido un enorme privilegio No, y platicar para mí contigo. también. En verdad, como te digo, te admiro, te respeto Gracias. como siervo del Señor. Yo creo que Jesucristo se refleja en ti y como te digo, no lo digo por un cumplido o simplemente porque quiero quedarme bien para platicar, no. Ese día cuando te digo, cuando predicabas y ministrabas, el Señor quemaba mi corazón y te miraba y digo, yo quiero ser. Sí. La gloria del Señor. Pero yo sé que has pasado por muchos sacrificios, sé que Dios te ha moldeado, sé que Dios ha trabajado en ti y creo que también a mí me hace falta también entregarme más al Señor para llegar a ser, porque lo que es Gilberto ahora no es por lo que es, sino es por lo que las experiencias que has tenido con el Señor. Eso es así. Este es el producto de lo que Dios ha ido elaborando, rompiendo, construyendo. Fíjate, yo siempre entiendo que como el pasaje de Jeremías en la casa del alfarero, yo creo que eso es aplicable no solamente a Israel, sino a todo creyente hoy día. Nosotros somos el barro. Fíjate que el barro en un momento dado se echó a perder en las manos del alfarero. Estaba en las manos del alfarero y se echó a perder. Pero fíjate que el alfarero no lo retiró, sino que con mucho amor cogió nuevamente y lo trabajó e hizo una nación. Así somos nosotros en las manos del Señor. Tal vez momentáneamente por las situaciones nos podemos como que perder, pero el amor, la paciencia de Dios nos toma y nos va dando la forma. Y el resultado es lo que tú ves. Ese es el resultado de perderme en las manos del Señor volver a hacerme, de romperme, de volver a hacerme, hasta formar esto que tú ves. O sea, es Dios. Sin Él no podemos hacer nada. Es Dios el que hace. Y por eso la gloria siempre es de Él. Y nadie se la puede quitar. Es de Él. Amén. Y de verdad, amigos, ha sido una bendición platicar con el pastor Gilberto Sánchez. Y ha sido una bendición para nosotros. Hoy está aquí, no estamos en el campamento, esto no estaba planificado, ni siquiera sabía, ni yo sabía que íbamos a hacer esto, pero de la nada hicimos esto y yo creo que esto va a bendecir a mucha vida porque hemos platicado del corazón de un siervo del Señor y de verdad que yo a ustedes les animo en el nombre del Señor que sigan echándole muchísimas ganas y también que compartan este programa de Digital Íntimo que estamos haciendo, ya que lo que estamos trayendo, como dijo nuestro pastor aquí presente, la gloria no es nuestra, la gloria es para Dios. Amén. Así que nos despedimos, pastor, y me gustaría a nuestra audiencia que nos está viendo que nos dirigieras una oración para bendecirlos a ellos. Claro que sí, seguro que sí. Amante Dios y Padre Celestial, Dios Santo y Dios, te adoramos y te bendecimos y te damos gracias, porque para siempre son tus misericordias. Gracias, Dios amado, por la salvación de nuestra alma y el perdón de nuestros pecados. En estos momentos estamos ante tu presencia en el nombre de Jesús, presentándote a nuestra audiencia. Tú conoces a cada vida, a cada corazón, Señor. Sabes lo que hay dentro de ellos, sabes los problemas por los cuales están pasando, Señor, las situaciones que los cobijan. Pero yo te pido en el nombre de Jesús que la misericordia tuya sea con cada uno de ellos, Señor. Y que conforme a la voluntad tuya tú puedas obrar en la vida de cada uno de ellos, Señor. Pon en ellos tanto el querer como el hacer, para que ellos también puedan ser instrumentos de bendición en las manos tuyas, Señor. Permite que este programa pueda ser de bendición para ellos, que los motive para que ellos puedan proseguir hacia adelante y seguir buscándote y poder servirte, Señor, hasta que Cristo venga o muramos y vayamos a ti, Señor. Padre, yo pongo esta audiencia en las manos tuyas, Señor, en el hueco de tu mano, que tú los protejas, los bendigas y que tu bendición nunca les falte, ni a ellos ni a su familia. En el nombre de Jesús. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga. Hemos concluido con este programa. Muchas bendiciones y nos vemos la próxima semana. Gracias, pastor. Gracias a ti.